tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Esperanza fiel, en su amor confiamos y descanso en él. Vine a adorar al Dios Todopoderoso, vine a cantar una canción de alegría y exaltar al Rey de gloria. Responderé a su amor y misericordia, responderé a lo que ha hecho en mí y exaltar al Rey de gloria. En este momento, en este lugar, hoy y por siempre glorificar. Cantamos santo, santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser, te bendeciré. Con gratitud entro en la presencia de un Dios tan fiel, el Padre de un amor eterno, y exaltar al Rey de gloria. Y en este momento, y este lugar, hoy y por siempre glorificar. Cantamos santo, santo, la tierra entera te exaltará. Santo, 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 Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser, te bendeciré. Eres digno, tú eres digno, tú eres digno, eres digno, te adoraré. Tú eres santo, tú eres santo, oh mi Dios, te bendeciré. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, te adoraré. Tú eres santo, tú eres santo, oh mi Dios, te bendeciré. Cantamos santo, santo, la tierra entera te exaltará. Cantamos santo, santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser. Santo, 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 poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser.
buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Mi nombre es José Coto y soy voluntario del grupo de hispanos de la iglesia White River Christian Church. Y le damos un fuerte abrazo de parte de la iglesia en esta mañana. Hoy tenemos dos mensajes bien importantes para ustedes. Uno de ellos es que comenzaremos nuestro servicio los domingos de manera presencial, y esto va a ocurrir el domingo 14 de junio a las 11 de la mañana, y también tendremos y transmitiremos el servicio a través de las redes sociales de manera remota para el beneficio de todos ustedes. En adición a eso, quiero compartirles que cada jueves a las 6:30 estaremos teniendo un momento de oración de manera, ¿verdad?, en vivo, y va a ser a través de nuestra página de Facebook. Así que a todos ustedes que quieren compartir ese momento en conjunto de todos nosotros, puede estar atento a los mensajes que se estará enviando de parte de la iglesia. Como parte de nuestro servicio el día de hoy vamos a tener nuestra acostumbrada Santa Cena y Comunión, así que los invito a que localice aquello que voy a utilizar como los elementos como el del pan, el cuerpo de Cristo, y el vino, la sangre de Cristo. Así que este es el momento de localizar esos elementos para eventualmente en el momento del servicio los tenga a la mano. Hoy les comparto que el mensaje tiene que ver con oración y tiene que ver con nuestra confianza total en Dios, basado en el libro de Daniel. Así que los invito a que continúen en sintonía para poder deleitarse de ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora continuaremos con la alabanza, así que los invito a que alaben al Señor en conjunto al grupo de la iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Padre, Señor, te alabamos en esta mañana. Venimos delante de tu presencia, Señor, implorando tu nombre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Es un privilegio poder servirte y adorarte como lo hacemos, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos que están en sus hogares. De mucho tiempo, Señor, sin vernos, sin abrazarnos, sin darnos un beso, sin ver sus rostros, Señor. Extraño mi iglesia, Padre. Yo sé que pronto, Señor, estaremos todos juntos. Te pido que los guardes en sus hogares, Señor, y que estas alabanzas, Señor, esta alabanza a tu nombre, Señor, llegue a sus corazones, sea de edificación para ellos. En el libro de Daniel nos declara que el Señor está en control de todo. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Así como Daniel permaneció, nunca se doblegó y su fe permaneció, pido por cada uno de ustedes, hermanos, que en su ejemplo podamos encontrar la victoria. Alaba al Señor en todo momento, alaba a Dios en tu sufrimiento, en tu llorar, cuando tengas miedo, en todo momento alábalo, porque Él está contigo. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, y tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Alabemos al Señor, porque de Él es todo. Sabemos que Él tiene el control en esta situación. Gracias, Señor. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre la puerta, nadie puede cerrar.
Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Alaba al Señor, adora al Señor, exalta al Señor, cántale al Señor, alaba al Señor, adora al Señor, exalta al Señor, cántale al Señor y alaba a Dios. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor.
su gran poder, si su gracia es un mar, me estoy hundiendo. El cielo y la tierra se unan a un par, mi corazón salta de palpitar. No tengo tiempo de reconsiderar cuando pienso que Dios, Él nos ama, oh, Él nos ama, Dios, tú nos amas, cuán grande amor, Él nos ama, oh, Él nos ama, Dios, tú nos amas, cuán grande amor, Él nos ama, oh, Él nos ama, Dios, tú nos amas, cuán grande amor. Agradecemos a los hermanos de las alabanzas por compartir esas hermosas canciones con nosotros y alabar al Señor de manera especial y dedicarle su tiempo al Padre. Gracias a ustedes. Ahora continuamos con el momento de Santa Cena y Comunión y lo vamos a hacer utilizando estos elementos sencillos que tenemos aquí. Uno que representa el cuerpo de Cristo y el otro que representa la sangre de Jesús derramada para el perdón de nuestros pecados. Este es un momento de conectarnos con el Señor, de abrir nuestros corazones y hablar con el Señor, dialogar con el Señor. Es un momento de humillarnos ante el Señor, de confesarnos ante el Padre. No hay razón por la cual debamos de sentir miedo ante el Señor. Dicen las Escrituras en Romanos 8, versículo 1, ya no hay ninguna condenación a aquellos que están unidos con Cristo Jesús. Aquellos que están unidos con Cristo Jesús. Esto es importante porque cuando tomemos de este pan y de este vino, recordamos que Jesús fue a la cruz a morir por nosotros para demostrarnos que Él es capaz de hacer cualquier cosa para acercarse a nosotros, para escucharnos a nosotros, para tomar nuestras cargas, nuestros pecados. Así que no hay razón para tener miedo. Vamos a tomar este momento para hablar con el Señor, con el Padre, y humillarnos ante Él y hablar con Él. Él abre sus brazos y Él quiere que lo abracemos y nos confesemos ante Él. Él quiere ver nuestra humildad en este proceso. Así que los invito en este momento a tomar lo que representa el cuerpo de Cristo. De la misma manera tomamos lo que representa la sangre de Jesús. Me acompañan en oración en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor, para demostrarnos lo mucho que tú nos amas, Señor. Gracias por ser el único que nos acepta tal y como somos, Señor, con nuestros defectos. Gracias por demostrarnos tu humildad, Señor. Que en cualquier momento podemos ir donde ti, Señor, y tú siempre vas a estar ahí para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu sacrificio. Te amamos, te adoramos por todo lo que haces día a día por nosotros, Señor. Todo esto, Señor, lo hablamos contigo, Padre, porque te amamos y te adoramos. Lo hacemos en nombre tuyo, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo que
que está en cada uno de nosotros. Amén. Ahora continuamos con otro momento de alabar al Señor, de demostrarle al Señor también que nosotros lo amamos a Él, que somos obedientes a Él. Y este es el momento de las ofrendas, es el momento de ser generosos, es el momento de devolverle al Señor todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Así que también los invito a que reflexionemos en este momento, porque todo lo que tenemos en nuestro alrededor, todas las bendiciones que nos llegan día a día, vienen del Señor. Y en obediencia a Él, debemos de devolverle a Él lo que es de Él. Y todo esto viene para conectar más vidas a Jesús. Así que los invito a ser generosos en esta mañana, y podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Una de ellas es accesando nuestra página web www.wrcc.org, y puede accesar nuestra página, y allá tenemos un área donde es titulada Giving, y entra a esa área y ahí podrá hacer su aportación. La otra manera que puede también aportar es bajando una aplicación para nuestros móviles. La aplicación tiene como nombre White River Christian Church, y una vez instale esa aplicación en sus móviles, también puede accesar una pestaña que es titulada Giving, y una vez accesa esa pestaña puede hacer también su contribución allá. Ahora los dejo con el mensaje de esta mañana, que sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Buenos días, Iglesia White River. Bienvenidos a su servicio en español. Estamos hoy celebrando el día de Memorial Day aquí en los Estados Unidos, así que feliz fin de semana de Memorial Day. Estamos en un fin de semana muy particular aquí en el estado de Indiana. Tal día como hoy se celebra la famosa carrera de Indy 500, Indianapolis 500, pero como todos saben no la podemos tener porque estamos en medio de una pandemia y ha sido cancelada. Les doy la bienvenida desde donde sea que nos están viendo esta mañana. Quiero comenzar este servicio entregándole en oración este tiempo al Señor. Acompáñenme. Padre amado, te bendecimos esta mañana, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre, por cada bendición que viene de ti, Padre. Gracias por este día que haces nuevo. Gracias por tus promesas que son renovadas, Padre. Gracias por tu gracia y misericordia. Gracias por cada bendición, Señor, que recibimos de ti diariamente. Por las cosas que vemos y las cosas que no vemos, Señor. Tú estás detrás de todo porque tú eres soberano y estás en control. Padre, mediante el Espíritu, Señor, inunda con tu presencia este recinto, Padre, cada hogar que está recibiendo este mensaje esta mañana. Pido que sea tu Espíritu guiando, Señor, en el entendimiento de la palabra y en la aplicación, Señor. Te pido que esta palabra, que es verdad y verdad eterna, tenga intersección con nuestras vidas, Señor, y que podamos buscar un punto de aplicación para cada familia, Padre, cada vida que va a estar escuchando tu palabra, hoy y siempre. Pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hay un par de películas que siempre me han gustado, que tienen que ver con leones. Una es la serie de Disney del Rey León, pero también Disney sacó hace unos años una serie llamada Narnia. Y Narnia no es más que una serie de entregas que han sido adaptadas de una novela de ficción escrita por un autor famoso británico llamado C.S. Lewis. C.S. Lewis también era teólogo y él desarrolló estas novelas llamadas las Crónicas de Narnia, y en varias entregas las hizo en libros, y algunas de estas fueron llevadas al cine. En el año 2005 salió la primera entrega de esta película y me llamó mucho la atención el león que aparecía en esta película. No tardé mucho en empezar a hacer una asociación entre la figura del león y el cristianismo. No tardé mucho en asociar la figura de Aslan, que era el nombre que se le dio al personaje, el león, en la película, con Jesucristo. Y C.S. Lewis habló de que esta similitud
tenía exactamente que ver con el cristianismo. Y él dice que cuando estaba escribiendo este libro, él tuvo con mucha frecuencia sueños acerca de leones. Y si te pones a revisar la Biblia, la figura de león aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el caso de Narnia, el león es un símbolo de poder, pero también hay una parte de la película donde hay una similitud que no te puedes perder con Jesucristo, y es el momento donde el león pasa por la muerte y por la resurrección, al igual que Jesucristo. Así que la intención que tenía C.S. Lewis, yo creo que estaba bien diseñada en esta entrega, y quería esta mañana presentarte esta similitud, porque lo que vamos a ver hoy en la historia y la figura de Daniel 6 y el león y la fosa del león siempre va a apuntar al Nuevo Testamento, siempre va a apuntar a Jesús. Y quiero que esta mañana nos enfoquemos no solo en el león, sino en el personaje de Daniel, que apunta a Dios. Daniel, con su fe y su confianza en el Dios único y verdadero, apunta a Jesucristo, apunta de una manera relevante y significativa a la figura de Jesús que vemos en el Nuevo Testamento. El león también era una figura muy importante en el imperio babilónico. Era una figura asociada a la realeza. Y en Babilonia también había culto a muchos dioses, porque era una cultura politeísta. Y la figura del león tenía una posición también relevante en la religión de Mesopotamia y de Babilonia, y en específico de este imperio babilónico que hemos estado estudiando durante todas estas últimas semanas, presentando la serie de Daniel directamente del Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar entrando en Daniel 6, que es el famoso capítulo que habla de la historia de Daniel en la fosa del león. Es una historia muy famosa que conocemos, que hemos escuchado, que hemos probablemente estado en una prédica donde se ha presentado este mensaje en el pasado, y espero hoy que te la pueda traer de una manera fresca y que pueda Dios dirigirnos a sacar algo relevante para tu vida de este capítulo el día de hoy. Para comenzar el capítulo 6, quería recapitular dónde terminamos la semana pasada en el capítulo 5, que estuvo presentando Luis Espinosa, Pastor Luis Espinosa de Caracas, el mensaje basado en Daniel 5. Y gracias, Luis, por ese excelente mensaje que nos trajiste la semana pasada. Gracias, Saúl, también, porque hiciste eso en el capítulo 2 de Daniel para nosotros, en esta serie que estamos viendo en línea. Pero quiero arrancar en donde terminó Luis Espinosa, y acompáñame, abre tu Biblia en Daniel 5 y vamos a estar viendo los últimos dos versículos. Vamos a estar viendo Daniel 30 y 31. Dice: esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 72 años. Hay un historiador llamado Heródoto, un historiador griego, que escribió acerca de la capital del imperio, de Babilonia, y hablaba de que esta capital estaba fortificada por unos muros muy grandes, unos muros tan gruesos que era posible tener sobre esos muros carreras de carrozas, y se hacían competencias de carrozas sobre esos muros, porque el ancho del muro era tal que permitía ese tipo de eventos. De la misma manera, se hace una comparación de lo que es la ciudad dentro de ese muro, y estamos hablando de unas 200 millas cuadradas aproximadamente que cabían dentro de esos muros, de esa fortificación. Y para que tengas una idea, 200 millas cuadradas es aproximadamente lo que representa hoy en día la ciudad de Chicago.
Así que tienes una imagen mental de lo que era el tamaño de Babilonia en aquel entonces. La ciudad había anticipado durante mucho tiempo que iba a ser invadida. Recordemos que el imperio babilónico estaba también presente en el tiempo de los medos y de los persas. Y ellos representaban una amenaza para Babilonia. Y en ese momento la amenaza era real. La manera como construyeron esta capital, Babilonia, era fortificada y venía un río, que era el río Éufrates, que atravesaba la ciudad de la parte norte, entraba a la ciudad y luego salía por la parte sur. De esa manera ellos tenían constante suministro de agua. Ellos fueron capaces de recoger suficientes alimentos y estaban abastecidos para estar contenidos por 20 años. Tenían comida, tenían agua, tenían los muros que los defendían, pero la amenaza de invasión era latente en ese tiempo para los babilonios. Babilonia efectivamente fue asediada por estos ejércitos y el rey Belsasar estaba dentro de esta ciudad con una sensación de protección. Tenía agua, tenía alimentos, tenía un muro muy ancho que protegía la ciudad. Pero esta sensación de seguridad era realmente una sensación falsa. Vemos en el capítulo 5 que Dios le quita la vida a este rey, que era el hijo de Nabucodonosor, y Darío entra y toma la ciudad. En este caso, esa sensación que le estaban dando los muros era una sensación relativa de seguridad, porque vemos que pierde el rey, el imperio, pierde la ciudad, pierde la seguridad que tenía, que le estaban dando estos muros. Algo que los babilonios no esperaban, y por eso había una falsa sensación de seguridad, es que el ejército persa se iba a dividir en dos. Y la manera como sucedió esto es que el ejército persa se separó en una parte en el norte de la ciudad para invadir y otra parte en el sur. Los que estaban en el norte hicieron algo estratégico, que fue desviar el río Éufrates para que fuera a un lago que estaba cerca. Como sabemos que este río estaba entrando en la ciudad, atravesaba la ciudad por debajo, era el suministro de agua de la ciudad. El ejército persa lo desvió para que fuera un lago, y este río empezó a bajar de nivel tanto que le permitía al ejército, una vez que el nivel del agua bajara a los niveles mínimos, les permitía un sitio de entrada por debajo del muro, porque ya no existía agua. Y quedó un hueco para que ellos entraran en la ciudad, y esa ciudad, aparte de los muros gruesos que tenían, no tenían otra defensa. Y fue muy fácil para los persas tomar la ciudad de Babilonia. Y fue de esa manera como ellos estuvieron pensando que estaban seguros, pero el ejército persa hizo una movida estratégica y los invadió sin mucha resistencia. De hecho, esta caída de Babilonia viene a cumplir profecías que vemos propiamente en el libro de Daniel 5:28, donde dice: Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a los medos y persas. Pero también tenemos profecías en el libro de Isaías acerca de este evento. En especial te voy a señalar a Isaías 47:1-3, y hay un par de frases en estos 3 versículos que quiero compartir contigo esta mañana. Dice: oh, hija de Babilonia, nunca volverás a ser la encantadora princesa tierna y delicada. Me vengaré de ti sin piedad, dice Isaías en 47:1-3. Entonces tenemos un contexto que nos prepara para entrar directamente en el capítulo 6. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, y vamos a estar leyendo en este momento a partir de los versículos 1-3. El subtítulo aquí es Daniel en el foso de los leones.
dice de la siguiente manera: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudentemente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Aquí vemos que en un instante hay un cambio dramático. Babilonia era el poder, era el imperio reinando, y Darío del ejército persa toma a Babilonia. Y el cambio de poder sucede en ese momento. El imperio persa asume el poder y el control de lo que era en aquel entonces el imperio más dominante del mundo. Y otra cosa quiero que te fijes cuando estamos comenzando a leer Daniel 6, es que estamos pasando de un sistema de gobierno que era considerado una monarquía absoluta a un sistema de delegación. Un sistema de delegación donde vemos que hay 120 representantes locales y 3 administradores, 3 figuras principales que le van a rendir cuentas al rey. Entonces vemos que hay una escala y no hay un sistema de monarquía. Todos estos administradores iban a recibir de los 120 sátrapas y le iban a reportar al rey. Y Daniel resulta que era, y no es para sorprenderse, porque vemos la trayectoria de Daniel en los 5 capítulos anteriores, era una figura prominente y quedó seleccionado como uno de esos prominentes administradores debajo del rey. Aquí, no sé si te has fijado, pero hay una similitud mucho con la historia de José que leemos en el libro de Génesis. José es llevado a Egipto, si recuerdas, y ahí logra una posición prominente, de hecho tan prominente que es el segundo encargado. Y vamos a ver que pasa algo similar, o estamos viendo que está pasando algo similar con Daniel aquí en la historia que estamos leyendo esta mañana. En nuestra vida hay muchas circunstancias en las que nos vamos a hacer preguntas, y una pregunta válida es si Dios está en control en ciertas situaciones, o por lo menos uno pudiera hacerse esa pregunta en ocasiones cuando se presentan dudas, cuando se presentan situaciones difíciles en nuestras vidas. Pero ya hemos aprendido y hemos visto en todos estos capítulos del libro de Daniel que efectivamente Dios está en control y no debemos olvidar nunca eso. Dios es todopoderoso y soberano, y Dios está detrás de todos los acontecimientos, bien sea que los está permitiendo o los está causando Él mismo, está interviniendo en la historia. Él tiene esas dos maneras de interactuar con nosotros. Y efectivamente en el libro de Daniel vemos como en múltiples ocasiones Dios permite cosas, pero también Dios interviene. Cuando Daniel es favorecido por decisiones de los gobernantes, vemos que Dios está detrás de estos eventos. Cuando los amigos de Daniel son favorecidos en el momento de que van a ser echados al horno para su muerte y sobreviven, vemos que Dios está detrás de todos estos acontecimientos. Y todas estas circunstancias que estamos viendo en el libro de Daniel, en los primeros capítulos, es para que al leer recuerdes que todo apunta a Dios. Dios es soberano, Dios tiene el control. En medio de cualquier circunstancia, nunca olvidemos que Dios tiene el control. En este momento que estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial, es un tiempo diferente, es un tiempo donde nuestra normalidad como la conocíamos fue interrumpida. Y Daniel le tocó vivir una realidad no elegida, que es como hemos denominado la serie de Daniel. Daniel vivió una realidad que no eligió, pero el foco de esta serie es que nosotros veamos cómo fue la respuesta de Daniel en medio de una realidad que él no eligió. Y siempre vamos a ver que la respuesta que él toma para la realidad que él no elige es la respuesta correcta, es la respuesta donde él busca honrar a Dios.
Aquí estamos leyendo que Daniel también tuvo fidelidad con sus superiores, con las autoridades. Su actitud era de obediencia y de respeto a las autoridades. Primera de Pedro 2, 13 a 15 dice de la siguiente manera, y habla de la sumisión a los gobernantes y a los superiores. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Vamos a regresar a la historia de Daniel. Vamos a leer ahora a partir del versículo 4 en adelante. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. De este aspecto quiero señalarte algo que me gustó mucho, que está escrito aquí, y es que Dios no lo consiguió con huecos de integridad, con fallas de integridad. Más bien se dice que Dios lo consiguió siendo obediente, siendo fiel. Y justamente Él demostró toda esta integridad y toda esta fidelidad también con los gobernantes, también con las autoridades. Él era un hombre íntegro, no había nada de qué acusarlo. Y pienso en esto en aplicación a nuestras vidas. Y te quiero presentar la idea de que Dios nos consiga de esa manera como Daniel se comportó durante toda su vida, sin huecos de integridad. Hablaba de corrupción aquí, el capítulo 6 de Daniel, o de negligencia, pero no era así en la vida de Daniel. Él iba en contra de todo lo que era corrupción y negligencia. Y te invito a reflexionar si tienes en tu vida algún hueco en la parte de integridad, que busques arrepentimiento y consideres la palabra de Dios para que lo corrijas cuanto antes y que Dios te consiga de esa manera, sin nada de qué culparte, siendo una persona íntegra durante toda tu vida. Si tienes a alguien que te viene a señalar algún hueco de integridad, te invito esta mañana a que lo recibas de buena manera, le des la bienvenida a cualquier crítica constructiva, a cualquier consejo, que busque que tú resuelvas algún hueco de integridad en tu vida. O pídele a Dios esta mañana que te revele, quizá no lo estás viendo, pero que te revele de alguna manera algún hueco de integridad que tengas en tu vida y que también te ayude mediante el poder del Espíritu Santo a corregir ese hueco de integridad. Todo esto con la intención de que Dios nos consiga en ese momento siendo personas totalmente íntegras. Volviendo a la historia, hay 120 oficiales que son los sátrapas que fueron puestos en las diferentes localidades del imperio. También vemos que hay una figura de 3 administradores, que es una figura de mayor responsabilidad, y Daniel es uno de ellos. Daniel está siendo favorecido por el rey Darío, pero Daniel tenía una reputación que iba delante de él. Tú ves, la integridad de Daniel hablaba por él, iba delante de él, y por esa buena reputación que tenía Daniel, además de su fe en el Dios único y verdadero, además de la capacidad que le dio Dios para hacer ciertas cosas en su vida, por ejemplo, la interpretación de los sueños que venía directamente de Dios como revelación. Todas estas cosas ponían a Daniel en una posición de privilegio, y eso causó envidia, eso causó celos en todos esos 120 sátrapas y en esos otros administradores que el rey Darío había declarado. Entonces no estaban viendo a Daniel con buenos ojos, y por eso esta envidia que creó Daniel hizo y va a ser, vamos a seguir leyendo, que
estos otros administradores y sátrapas elaboren un plan para ir detrás de Daniel. ¿Tú tienes idea de la edad de Daniel en este punto de la historia? Te voy a presentar un par de hechos para que ubiquemos la edad de Daniel en este punto. La historia nos dice que el imperio medo-persa sitió a Babilonia en el año 539 AC. También leemos que Daniel fue llevado de su tierra natal a Babilonia en el año 605 AC. Esto nos está dando un periodo de aproximadamente 66 años. Si asumimos que Daniel entró en el exilio cuando tenía aproximadamente 17 años, Daniel en este momento de la historia tiene 83 años. Son 83 años de vida que tiene Daniel cuando lo estamos presentando en el capítulo 6. Pero estos 66 años que ha estado Daniel en el exilio en Babilonia son 66 años que él ha utilizado para presentar su integridad. Estos 66 años él los ha utilizado para presentarse intachable. No había nada de qué acusarlo, porque era un hombre de integridad. No había mal manejo de fondos o de dinero. No habían acusaciones de él de maltrato hacia los demás. No habían acusaciones de mala conducta sexual en contra de alguien. Así que no había nada de qué acusarlo. Y estos sátrapas y otros administradores no tenían otra cosa de qué acusarlo, y el plan en sus mentes era más bien ir a su fe, a la religión, si lo queremos llamar de alguna manera, de Daniel. Daniel no hablaba explícitamente o abiertamente, o por lo menos no lo leemos aquí, de su fe, sino más bien la manera como él vive hablaba por sí sola. Su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de hablar, todo lo que hacía hablaba de su fe, sin que él tuviera que abrir la boca. Así que este ejemplo de Daniel lo podemos trasladar a nuestra vida, y qué bueno sería que la vida de nosotros, la manera de nosotros vivir nuestras vidas, hablara de nuestra fe y de nuestra relación con Jesús. Hay algo que yo he dicho en el pasado, pero te lo presento esta mañana. Siempre me quedó, porque me lo dijo un profesor, que el halago más grande que nos puede hacer alguien a nosotros es que nos diga: tú nos recuerdas, o tú nos recuerdas, o me recuerdas a Jesucristo. Eso es el mejor halago, que nuestra vida se asemeje tanto a la vida de Jesucristo que cuando las personas piensen en nosotros, de alguna manera podamos recordarle a Jesús en nuestra manera de vivir. Vamos a continuar leyendo Daniel. Vamos a ir ahora al capítulo, versículos 6 a 16, que dicen de la siguiente manera. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad de que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que
en los próximos 30 días adore otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey, según la ley de los medos y los persas. No puedo derogarlo. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Y aquí me encanta la respuesta de Daniel a todo lo que está pasando. La respuesta de Daniel es una respuesta que nos invita a nosotros a considerarla y a ser obedientes al ejemplo y a seguir el ejemplo de Daniel. Él fue a su casa y subió a su dormitorio y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel había entrado en una situación difícil. Tenía una sentencia de muerte segura. Y lo primero que hace es ir a su sitio acostumbrado, de rodillas, implorarle al Señor que lo ayude. Su vida estaba en peligro, su vida corría en peligro, pero en su fe, él acude a lo que él conoce. Él utiliza el arma poderosa de la oración y le pide a Dios de rodillas que lo salve, que lo cuide. Y eso es lo que estamos leyendo aquí en esta historia. El salmista dice en Salmo 57, 17, por la tarde, mañana, mediodía, noche, oraré. Y es lo que vemos en el caso de Daniel. Él tenía por costumbre hacer esto todos los días, 3 veces al día. Estaba en una disciplina constante de comunicarse con su Creador, de comunicarse con Dios. Y porque tenía esa relación tan estrecha, tan cercana con Dios, él le hablaba a Dios que viniera a rescatarlo, que viniera a darle favor ante una situación adversa. Pero todo parecía muy negativo en este momento para Daniel. Parecía algo irreversible. De aquí podemos tomar del ejemplo de Daniel que la oración es la conversación más importante que podemos tener durante el día. La conversación con la persona más importante del mundo, del universo, nuestro Creador. Así que es un llamado a todos nosotros esta mañana a que consideremos esta vida y este estilo de vida de Daniel, aplicarlos también en nuestras vidas. Daniel, ahora en la fosa del león, versículos 17 a 24. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? ¡Que viva su majestad por siempre!, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido
nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. De aquí, cuando yo leo esto, saco dos conclusiones rápidas. Una es que Dios le da el favor a los fieles. Dios le da su protección a los que son sus hijos. Dios vino al rescate de Daniel. Tú ves, Daniel oró, Dios escuchó y Dios actuó, porque sabía exactamente quién era Daniel. Y Daniel no buscó un plan para revertir todo esto. Él le permitió a Dios que Él mismo se encargara de la justicia. Y también observo cómo Dios hace justicia en este caso, cuando Él sale de esa fosa de los leones intacto y los que lo estaban acusando son llevados a la fosa con sus esposas y sus hijos, e inmediatamente los leones los devoraron. Es increíble cómo estas dos cosas salen de este segmento del capítulo 6 de Daniel. Reflexiono también en el coraje que tuvo Daniel cuando escucha la sentencia de muerte. Él tranquilo acepta su sentencia de muerte y sin ningún problema va a la fosa en obediencia. Ese valor solamente podía venir de Dios. Ese coraje que tenía Daniel venía de la relación que tenía él con el Dios viviente. Cuando vemos esta historia, vemos que Dios también utiliza una situación que parece ser para el mal, pero lo convierte en bien. Lo vimos con los amigos de Daniel y lo estamos viendo aquí en esta sección. Me encanta el final de esta historia y es el final donde el rey Darío termina alabando al Señor, reconociendo a Dios, al Dios de Daniel, y donde pide que todo el imperio lo haga. Aquí hay algo esta mañana que quiero que te lleves, o algunos puntos que esta mañana quiero que te lleves. Es una historia fascinante, es una historia bonita, pero es una historia poderosa y es una historia que tiene mucha aplicación para nosotros, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Punto número 1, rara vez vas a obtener lo que mereces de la gente. Así que no esperes necesariamente de la gente que vas a recibir lo que tú mereces. Muchas veces vas a recibir lo que no mereces. Vas a recibir algo que no mereces, como Daniel recibió esa sentencia de muerte que no merecía. Hay un dicho que dice que si confías mucho en las personas, vas a resultar desilusionado. Y créeme, los seres humanos nos vamos a desilusionar unos a otros. Nos vamos a desilusionar en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Está garantizado, nos van a desilusionar, nos van a decepcionar. Pero quiero recordarte y quiero que sepas que hay alguien que nunca nos va a desilusionar y nunca nos va a decepcionar, y es el Dios único y verdadero, nuestro Dios. Y es el Dios al cual oró Daniel, y efectivamente no lo decepcionó, no lo defraudó, vino a su rescate. Muchas veces vemos que personas reciben reconocimientos o premios que no merecían. De repente lo ascendieron y no merecía ese ascenso. O por el contrario, vemos personas que los descienden y son personas que no merecían que los descendieran en sus cargos o en sus responsabilidades. Así que no siempre vamos a recibir lo que merecemos en nuestra vida. También, a medida que te digo esto, siempre recuerda que vas a recibir
Siempre, siempre lo mejor de Dios. Lo mejor que puede pasar en tu vida va a venir de Dios. De eso no tengas ninguna duda. Lo mejor de Dios para ti no es siempre lo que anticipas. Muchas veces pensamos en nuestras vidas que tenemos algo y pensamos que esa es la manera que Dios nos debe bendecir o nos va a bendecir, pero resulta que no sucede así, sino sucede otra historia o suceden otros acontecimientos y Dios eligió favorecerte o bendecirte de esa manera. Dios normalmente no responde a tus oraciones de manera instantánea. Hay varias maneras de ver esto. Hay casos en donde sí puede responder de una manera instantánea, tangible y visible. Hay veces donde esto va a tomar un tiempo. Y hay un misterio o algo que los cristianos vemos en nuestro caminar con Jesús, es que hay ocasiones en donde nuestras oraciones no son contestadas, o al menos así aparece, o es aparente esa realidad, que nuestras oraciones no son contestadas. Pero quiero recordarte que hay oraciones que van a ser contestadas en la eternidad. Hay respuestas para nosotros que no están aquí disponibles en este mundo terrenal, sino van a estar contestadas en ese mundo por venir, en ese nuevo mundo que anticipamos, donde todo va a ser restablecido, donde todo va a ser como originalmente Dios lo creó, en esa eternidad que anhelamos y añoramos con Él cada día de nuestras vidas. Dios rara vez llega temprano, pero nunca llega tarde. Quiero que te lleves eso. Y punto número 3, la fosa de los leones es a veces una oportunidad divina. Y es lo que estamos viendo en el caso de Daniel. Es una oportunidad divina. ¿Por qué? Porque Dios salva a Daniel en la fosa. Él tuvo que pasar por esto para que fueran castigados los falsos acusadores, para que él fuera promovido de nuevo, para que él fuera restaurado y tuviera un reconocimiento aún mayor de que él ya venía teniendo. Y sobre todo, y lo más poderoso de esta historia de Daniel y de los capítulos anteriores que hemos visto, es que la historia de Daniel apunta a Dios. Daniel, un exiliado de Jerusalén, un muchacho joven de 17 años, que mostró fidelidad desde el primer momento que llegó a Babilonia, es, junto con sus amigos, quien va a apuntar a cada uno de los reyes, a cada uno de los gobernantes hacia Dios. Tú recordarás que en cada una de las historias que hemos leído hasta ahora, Daniel ha hecho que cada uno de los reyes reconozcan al Dios único y verdadero de Daniel y lo alaben, lo reconozcan, lo exalten y además que pidan al imperio que lo haga. Dios utilizó a Daniel para su gloria, para sus propósitos. Y mi oración para ti esta mañana es que pido que Dios te utilice para que tú apuntes a todos los que están en tu círculo de influencia a Dios, para que Él sea glorificado mediante tu vida. Es mi oración para ti esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por este precioso mensaje de Daniel, gracias por esta enseñanza que nos traes esta mañana. Señor, que recordemos esta historia sobrenatural de cómo Daniel fue salvado en esa fosa de los leones, de una muerte segura, Padre, pero tú le diste favor. Gracias, Padre, por el ejemplo de integridad de Daniel, que podamos vivir esa vida de integridad. Gracias por el ejemplo de oración, Padre. Gracias por ese ejemplo que tenemos en Daniel de una relación preciosa contigo, de una conversación constante contigo, cada día, varias veces al día, de manera intencional. Él siendo un gobernante tan ocupado, con tantas responsabilidades, él aún tenía tiempo, Padre, de orarte cada día, múltiples veces al día, Señor, sin miedo. Y aún cuando el decreto, Padre, el decreto de que él iba a ir a la fosa de los leones, si él se conseguía orando, si era conseguido orando, él no le importó, Padre. Honrarte a ti fue lo primero, obedecerte a ti fue lo primero en su vida, no obedecer a un rey terrenal.
Señor, y eso puso su vida en peligro, pero tú lo honraste, Señor. Gracias por ese ejemplo de fe, de fidelidad y de confianza, Señor. Gracias porque la confianza que demostró Daniel es la confianza que debemos tener nosotros en nuestra vida, de un Dios soberano, todopoderoso, de un Dios bueno, de un Dios de justicia, un Dios que escucha oraciones y un Dios que viene a nuestro rescate. No tengamos duda de eso esta mañana, Padre. Gracias por ser ese Dios. Gracias por ser el Dios que eres. Y gracias, Padre, por la relación que podemos tener contigo libre, de comunicarte contigo como si estuvieras aquí con nosotros, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Dios único y verdadero, creador de todo lo que existe. Te alabamos, Padre, esta mañana y oramos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos muy pronto en la siguiente semana del libro de Daniel. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, con tu poder las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, con tu poder las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. No. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, 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 Oscuridad temblante. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo.
podemos ver.